Seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma en este lunes 21 de febrero, 10 de la mañana, 7 minutos, y ya tenemos aquí en la mesa de Ulmañanas a Martín Pereira, que la última vez que hablamos con él estaba en una carpa en el Palacio Legislativo. Así que sin escala, haciendo quilombo. ¿Te das cuenta? Y ahora está acá e intentaba estar de vacaciones, pero esta gente pesada de Ulmañana, ¿viste cómo es? Así que lo tenemos acá. Muy buen día, Martín. Muchas gracias por arrimarte. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes y bueno, habíamos estado telefónicamente y bueno, es un honor estar acá con ustedes presentes. ¿Qué tal el pueblito hasta ahora? Divino, la verdad divino, vengo todos los años, es precioso y bueno, se ha dejado hacer playa, recién hoy un poco nublado, pero se puede ir a la playa. Bien, así que vecines se anda por ahí diciendo, ¿me voy o no me voy a Punta del Diablo? Sí. Venga, no pasa nada con este día nublado. Bueno, Martín Pereira, sos presidente de todo, secretario de todo, trabajando. Hay vida, bueno, por lo menos tiene vacaciones, ¿no? Porque digo, hay que estar en todo, tremendo. Es Martín Pereira, para quienes no lo conocen, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, secretariado ejecutivo del PIT-CNT, secretario general de CLATE, que es algo que nos va a contar luego de qué se trata, y también es uno de los que anda de rosa por todo el país. ¿Cómo viene la campaña? ¿Ya te han tocado hacer recorridas antes de tomar las vacaciones? ¿Cuándo retomás? Sí, me ha tocado realizar recorridas, tanto barriadas en Montevideo como también en algunos departamentos del interior del país. Trajimos materiales para acá, para la Punta del Diablo, vamos a estar poniendo la mesita ahora en estos días cuando se empiece a mover. Trajimos pegotines, folletos y demás para compartir con la gente que venga a Punta del Diablo y con los locales también dar información. Y bueno, trajimos algunas remeras acá para la radio. Ay, hermoso. ¿Podés creer? No sé qué nos está queriendo decir. No sé qué nos está queriendo. Porque aparte... Voy a mostrarla, perdón, pueden entrar a nuestro Instagram, @ulmañanas, voy a mostrar las remeras. Por supuesto. Por favor, se me van conectando ahí, por favor. Ahí se van conectando. Bueno, porque hace un ratito hablábamos del intendente que dijo que no tenía que ser ni una pantera ni una jirafa rosa, sino que tenía que ser un pinocho gigante. Porque cómo está la campaña, que miente uno, que miente el otro, y uno en el medio que no entiende nada. Está sucio el tema, ¿no? Viene sucio el tema, están queriendo integrar que se está mintiendo con la campaña y realmente cada vez que han salido a decir que era mentira, se han mostrado los artículos, hay páginas web que explican artículo por artículo y las diferencias que tenían, pero también se le explica a la población cuando conversamos y en las barriadas, los grandes medios no lo tenemos nosotros para hacer la propaganda que ellos tienen, están todos los ministros, hasta el propio presidente encabezando la campaña, y eso quiere decir que hay un nerviosismo en la coalición porque salieron todos sus ministros, en vez de gobernar, están haciendo campaña a favor de la LUC y su eslogan es "no nos dejan gobernar", o el trancazo que se le pone, y la pregunta es ¿qué ley no pudieron aplicar? ¿Qué no pudieron aplicar del programa de gobierno cuando han ajustado y han ahorrado en plena pandemia, cuando había 100.000 pobres, pudieron ahorrar casi 800 millones de dólares? Entonces la pregunta es, ¿qué se le tranca? ¿Qué no pueden gobernar? Los sindicatos reclamamos en los consejos de salario, en las rendiciones de cuenta y en los presupuestos de los sindicatos públicos, pero como se lo hacemos a cualquier gobierno. Entonces, si Pinocho somos nosotros, creo que a ellos le creció más la nariz todavía. Mira, viste, yo lo estaba diciendo hoy más temprano y ustedes se lavan las manos. Quiero preguntarte algo, Martín, porque el otro día un vecino nos preguntaba si estaba bien dentro de su rol, en el caso nuestro aquí, nuestro representante Alejo Empierres, que haga campaña sea por un lado o para el otro. En este caso él hace campaña para el no. Encabeza, ¿no? Él preguntaba, ¿puede un representante, en este caso un intendente, hacer campaña, en este caso para... no importa para qué lado, pero ¿puede un representante, en este caso igual que el presidente, podría hacerlo? Digo, ¿está dentro de sus facultades? Pueden. El problema es que desde el punto que lo plantean ellos, que no pueden gobernar, que está trancado el gobierno, pero no es por las movilizaciones ni por la campaña del sí, está trancado porque ellos mismos dejaron todas sus actividades para salir a recorrer el país y plantear el voto por el no. Eso claramente quiere decir que cuando nos subestimaron con las firmas
porque primero decían que el PIT-CNT mentía, que no se estaban juntando las firmas, y realmente a mí me tocó estar encargado en el local central del PIT-CNT el último día, y entraron casi 70.000 firmas. Gente que llegaba a pie con una papeleta, o compañeros que venían con 12.000, 10.000 papeletas, que nosotros decíamos, ¿por qué no vinieron antes que estábamos sufriendo? Claro, Uruguay. porque veníamos contando papeleta a papeleta para llegar, y cuando entregamos las 800.000 firmas, primero dijeron, no vamos a debatir ni a hablar públicamente hasta que estén validadas, y al otro día ya salieron a confrontar. Entonces, creo que están nerviosos, se ve el trabajo que se hizo con las firmas, que es el trabajo de abajo, de los militantes, de gente que dijo, bueno, me voy a poner a hablar con mi familia. Nosotros hablamos de los círculos más cercanos y más lejanos. Primero la familia, después los amigos, los lugares de trabajo, el almacenero, empezar a hablar con toda la gente para llegar a un espectro más amplio cuando salimos en las barriadas o en las recorridas, que vamos golpeando casa a casa para informar a la gente y las dudas que tenga. Después la gente definirá si vota sí o si vota no, pero la gente tiene que estar informada. La LUC, ellos plantean que era su programa de gobierno, pero antes no lo presentaron. La ciudadanía los votó hablando de la seguridad y de falencias que habían tenido los gobiernos del Frente Amplio, pero no lo votó sabiendo que era la ley de urgente consideración, porque se presentó después, primero a la coalición, y que tuvieron mucha discusión interna porque había cosas que no, los socios no se lo llevaban al herrerismo, las situaciones que planteaban, y después ahí la conoció la población. Entonces no es ni una ley tan buena porque la tienen detenida, porque la aplicación, ellos plantean, no hay dificultades, vamos casi 2 años y no ha pasado nada, pero está trancada. La suba de combustible se ha trancado. Tuvieron que ajustar ahora porque no le hagan más los números, pero su propio forma de hacerlo, que era técnico y iban a sacar lo político de lado, quedó demostrado que gracias a la firma hoy no tenemos el combustible por las nubes, más de lo que está. Y no es solo, como plantean algunos, yo no tengo auto, pero cuando suben los combustibles sube toda la cadena de transporte que hay, desde la leche, todos los alimentos, sube los precios. Entonces hay cosas que las firmas y la campaña que ha hecho el movimiento sindical y social ha servido para detener muchas de estas cosas. Hay un montón también de información de que gran parte de la ciudadanía quedamos por fuera en muchos temas, como por ejemplo por el que invitamos a Martín a que pueda conversar con nosotros, porque a veces se hablan de tecnicismo, se hablan de en algunos medios, y eso queda se dijo un titular, se dijeron un par de cifras, y eso queda ahí porque lo dijo un ministro, una ministra, porque lo dijo un representante, ¿no? Y el colectivo general queda con esa información, y cuando a alguien se le prende como la lamparita, decir, che, pero si tanto que se quejan, a ver qué onda, y quiere ingresar a saber sobre estos temas, como por ejemplo economía, es difícil terminar de comprender. Y hace pocos días habló la ministra de Economía, a los días COFE se manifiesta en contra de esta información que tiene que ver con el salario de los funcionarios del Estado, y luego sale otra vez la ministra a decir que es mentira lo que dicen que me dijeron. Y uno ahí se le arma un matete. Por eso, Martín, queremos que nos expliques qué es lo que ocurre con estas cifras que da Azucena, por qué están equivocadas y cómo es el funcionamiento del salario, por qué los salarios de los estatales tienen que ver con la inflación, qué tiene que ver eso, cómo eso influye en el resto del país también, como para poder tener una idea técnica básica para poder después saber si están mintiendo o no, porque si no nos queda una pata de la información ahí trunca, que no se puede tener un criterio propio de decir, bueno, sobre este tema que yo entiendo, ¿quién está mintiendo? Por ejemplo, ¿no? Todos los salarios tienen que ver con la inflación, tanto del sector público como del sector privado. El sector público ajusta una vez anualmente, cuando cobramos el salario de enero, en febrero, ahí se hace la corrección, y que no es aumento como se plantea en los medios para empezar a aplicar. Es el ajuste de la inflación que transcurrió todo el año anterior, y ahí se ajusta para igualar el salario. Eso se venía haciendo en los 15 años que teníamos de gobiernos del Frente Amplio. Cuando ingresa este nuevo gobierno, cambia la metodología, y ahí empezamos nosotros a la denuncia de la pérdida del salario. Pero para que la gente entienda qué es la inflación, porque nosotros lo hablamos, como decís vos, siempre que nos hacen una nota o algo, la inflación, el IPC, manejamos todos esos términos que nosotros lo entendemos, pero la población en general muchas veces no lo entiende. La inflación, para que sea claro, si en el 2020 vos comprabas 10 papas con 100 pesos, en el del 2022
vas a comprar 8. Eso es lo que pasa con la inflación. Si no se ajusta, el poder de compra de los salarios va perdiendo, y ahí es cuando perdemos salario. No es que cobramos 30.000 pesos y vamos a cobrar 28, no. Seguimos cobrando los mismos 30.000 pesos, pero con esos 30.000 antes comprábamos determinadas cosas que ahora no podemos comprarlas porque los precios han subido, y eso es lo que marca. Nosotros lo decimos claro en algunas notas. No hay mejor estudio de mercado que cuando vas al supermercado y con lo que compras mucho menos, y cada vez eso se nota más. Entonces esa es la dificultad que tenemos. Cuando asumió este gobierno, la inflación pasada había sido alrededor de 9 puntos. El gobierno ajustó por 4%. Ahí nosotros ya denunciamos que acumulábamos una pérdida del 5% del poder de compra, y este año se perdió un 1% porque ajustaron un 1% debajo de la inflación. Tenemos una pérdida del 6%. El gobierno plantea que los salarios se están recuperando, porque ellos en lo que dan de ajuste plantean que determinado número es inflación futura, que es lo que plantean ellos que va a haber, y que todos los gobiernos históricamente le han errado porque hacen eso a la baja para poder tener mejor posicionamiento en la macroeconomía, y dicen que nos dieron un punto de recuperación, pero no te pueden dar recuperación cuando no empataste la inflación pasada. ¿El punto de recuperación sería como esos 200 pesos que le dieron a los jubilados? No, los jubilados se lo dieron y se lo sacaron. Sí, por eso digo, ¿no? Porque es medio polémico también. Nosotros decíamos, para empezar a hablar de recuperación, tenés que empatar la inflación. Claro. Que ya nos empata del anterior, de la anterior. Ya venimos Entonces abajo. Decíamos, este año si querés hablar de algo de recuperación, tenés que empatar. No empataron. Ellos en su fórmula dicen que te dan un 5,8 más un 1% de recuperación. Cosa que no es así porque seguimos perdiendo. Eso es lo que planteamos. Técnicamente, en lo que plantea la ministra, quiere llevar a decir que, como dice recuperación, hay una recuperación, pero realmente volvimos a perder. Y no es que solo pierden los estatales, porque también se calcula las jubilaciones y las pensiones por el índice medio de salarios, que es el promedio de los salarios de los estatales y del sector privado. Las jubilaciones volvieron a caer, y doblemente, porque los 240 pesos que le habían dado se lo descontaron del ajuste por inflación. Entonces perdieron 2 veces los jubilados y pensionistas, que estamos hablando que algunos ganan 12, 13 mil pesos, ¿no? Entonces que les descuenten un bono de 240 pesos parece por lo menos inadmisible en ese sentido. Entonces la ministra podrá mostrar los números que quiera. Quedó demostrado que, aparte de no solamente en disfrazar los números que planteó del aumento de los ajustes salariales que han tenido los estatales, sino también con otros números, quedó demostrado que tampoco eran la verdad 100%. Maquillaron los números y mostraron, por ejemplo, en la pobreza infantil, mostraron el único que era de 0 a 6, que era el único que le daba que había bajado. En el resto había subido, y en este baja 0,6 y en el otro sube alrededor de un 3%. Entonces, creo que hay que decirle la verdad a la población, porque hoy en día es muy fácil buscar los números. Vemos las gráficas que han compartido el gobierno, que realmente parecen gráficas de escuela, cuando recién empiezan los gurises a trabajar con gráficas, porque quieren marcar un descenso de la pobreza infantil cuando ha subido increíblemente. De esos 100.000 nuevos pobres que hay, el 50% son niños y adolescentes. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque después, dentro de 10 años, vamos a reclamar que esos niños repiten, que no llegan a determinados niveles, cuando crecieron realmente sin poder alimentarse correctamente, sin tener contención familiar por la situación que están sus padres también. Entonces después a eso les vamos a ir a reclamar, cuando ahorramos 800 millones de dólares en vez de atender esa población. El problema es que los niños y adolescentes no votan, entonces ahí hay políticas de Estado que no se focalizan en esos sectores, pero después son los que vamos a decir que hay que meterlos presos con 14 años, son los que le exigimos que no se pasan las pruebas PISA, como otros sistemas de pruebas, y cuando le pegamos a la educación pública, que es donde van esos grises. Claro, porque después nos preguntamos por qué los gurises andan en la que andan. Acá en nuestro departamento está muy salado lo que está ocurriendo con las juventudes, con las situaciones de abuso, de violencia. Está muy salado con el consumo de drogas, de alcohol. Y uno dice, la culpa de los pibes. Y vos decís, bueno, esto arranca desde no tener que comer en tu casa, tal vez desde que sos niñe, ¿no? Ni siquiera es que te ocurre ahora. Y antes de seguir algo que vos hablabas de que no se empata, ¿no? Con respecto a los salarios, ¿es legal
que no se llegue ni siquiera a empatar? ¿Hay algo que respalda que esto tiene que ocurrir todo el tiempo? Es legal, sí. Ellos pueden determinar los ajustes. Ellos modificaron el artículo 4 del presupuesto nacional, en lo cual, cuando ya se hizo esa modificación, se sabía que íbamos a tener pérdida salarial. Era el artículo 4 del presupuesto, es el que determina el ajuste de los salarios públicos en lo que va del periodo de gobierno. De la manera que está redactado, se aseguraba la pérdida salarial. Hay un compromiso mismo dentro del artículo 4 que en el periodo de gobierno no se va a perder salario. El problema es que año a año se acumula mayor pérdida y en el 2024 difícilmente hagan un ajuste salarial de un 12-13% si va a tener que sumarse la inflación que hubo ese año, más todo lo que viene arrastrando. Es muy difícil que ajusten porque las arcas del Estado o van a decir estamos en campaña política y largamos toda la plata y vemos qué pasa, que sería muy irresponsable por parte del gobierno, o no van a cumplir la palabra que no iba a haber pérdida salarial. Ellos modifican la inflación, que es la manera más fácil y que se ha medido históricamente el ajuste salarial, tanto en público como privado, por el índice medio de salarios, que es un promedio. Y nosotros siempre planteamos que en los promedios los enanos se ahogan porque el que no recibió nada contra otros que recibieron van a perder. Y no es que recibieron montones de aumento salarial, sino el ajuste de 290 pesos que hubo en la tropa, en el ejército, eso son millones de dólares por la gran cantidad de que son. Entonces eso va a hacer que el promedio del índice medio suba, pero realmente el resto de los funcionarios estatales no va a recibir nada y se va a decir el índice medio salario subió. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tanto engañoso, digamos. En ese sentido, porque algunos, y no es que recibieron 290 pesos, porque separemos la tropa de la oficialidad. Yerba, claro, separemos la tropa de la oficialidad. La tropa recibió 290 pesos. Son millones de dólares por la gran cantidad de que son. Y ahí está la diferencia. Nadie plantea que la tropa no tenga que recibir eso porque los salarios son de 15.000 pesos, no llegan a 20.000 pesos. Pero los funcionarios de la salud, que todo el mundo aplaudía, reconocía y demás, no recibimos ajuste. Estamos perdiendo 6% del salario. Entonces, ¿dónde están las prioridades de Ya se terminó la pandemia, Martín, ya está. Claro, ya está. dejen de reclamar no eso, importa, por claro, favor. Claro, ay, qué cosa. Bueno, Ale, nuestro compañero de las Milas Sin Destino aquí de Punta del Diablo, nuestro vecino, dice, saludos al compañero, pregunta, ¿qué importancia tienen los consejos de salario? Son fundamentales, porque es donde se empieza a distribuir un poco la riqueza. Podemos tener diferencias o no, lo que fueron los gobiernos frente amplistas, pero se volvieron a restaurar los consejos de salario. La pérdida salarial que se había tenido en el quinquenio Valle se empezó a recuperar en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y es el funcionamiento donde conquistamos derechos, y no solo salarios, sino condiciones laborales, que esa es la discusión que dan las cámaras empresariales, que solo quieren ajustar el mínimo salarial y que los derechos sean en las bipartitas, que los sindicatos y los comités de base más fuertes van a tener posibilidad de avanzar, pero los más débiles van a perder derechos. Por eso es que la negociación se plantea por rama de actividad desde el PIT-CNT, y se ha logrado conquistar y mantener hasta el momento en ese sentido, pero es fundamental para la conquista de derechos, y no solo salariales. Muchas veces se acuerdan fondos para vivienda, fondos para los útiles de los hijos de los trabajadores, muchas cosas que no se ven, que solo el salario es lo que se plantea mediáticamente, pero en los consejos salarios se logran acordar muchas más cosas que van en beneficio de la vida diaria de los trabajadores. Y ese tipo de beneficios, como por ejemplo lo de los útiles, ahora pensando en el inicio de las clases, se va a seguir otorgando, como se vienen otorgando hasta el momento. ¿Hay dificultad con eso también? Hay sindicatos que han tenido dificultad, que le han quitado derechos, hasta sindicatos que le han quitado la guardería que tenían para los trabajadores. Se le han quitado canastas de fin de año que había, que mucho puede decir, ¿por qué tienen que tener una canasta? Pero una conquista que en algún momento no se dio aumento salarial y se buscaba por otro lado. Muchas veces cuando ven ese tipo de cosas es porque el gobierno turno dijo, no voy a dar aumento salarial, pero podemos conveniar una canasta de fin de año, canasta de útero, canasta del nombre que se le ponga. Entonces en algunos lugares se ha retrocedido en ese sentido, y en otros no, porque son fondos que están creados
para ese sentido y aportan tanto los trabajadores como los empresarios y en conjunto definen las políticas sociales a las que se tienen que llevarnos. Por ejemplo, COFE tiene de una partida que se cobra todos los años, hay un descuento voluntario de los trabajadores en el cual es un fondo para formación y promoción social. En la formación no es solo la formación sindical que podamos dar, sino también en ayuda para que los compañeros se profesionalicen en la tarea que hacen y que son profesionales, cursos profesionales que se brindan a través de ese fondo, como toda la ayuda que hemos realizado a las ollas populares, o también cuando en Navidad y en Reyes fuimos a determinados asentamientos a regalarle los juguetes, a llevarle, que realmente esos gurises, todo el esfuerzo que lleva a armar, buscar los nombres y llevarle a cada uno, realmente cuando los ves con esa sonrisa, ese momento que salen de la realidad que están viviendo, realmente sirve mucho, y muchas veces no se ve por parte de esa tarea que hacen los sindicatos en territorio. La brigada del Zunca reconstruyendo en los asentamientos, nosotros tenemos una brigada en salud pública cuando el tornado de Dolores y después en las inundaciones vamos a dar una mano en territorio en lo que tiene que atender a la población y medidas de higiene que puedan tener. Los compañeros de la UTE que están trabajando en conjunto con la brigada del Zunca en lo que es reparar muchas veces las instalaciones eléctricas, que muchas veces vemos los incendios y son ante instalaciones eléctricas precarias, los compañeros de la bebida con los centros educativos y el apoyo, y las ollas populares que se han bancado en su gran mayoría con el aporte de los sindicatos. Todo eso públicamente se ve muy poco. Nosotros tampoco es que lo difundimos ni queremos salir en la foto cuando lo estamos haciendo, pero también es que la población conozca que el movimiento sindical no es solo el paro o que cortamos una calle, sino que desplegamos en territorio solidaridad para que los que menos tienen, porque eso es parte de lo que dice los estatutos del PCNT, tratar de buscar una sociedad sin explotados. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación hoy para con los trabajadores sindicalizados? Bueno, hoy vemos que una noticia en la cual es para atacar al movimiento sindical sale reiteradas veces en todos los informativos, en todos los horarios, y el gobierno tiene un blindaje en ese sentido. Nosotros lo vimos con las llamadas de los periodistas. En gobierno Frente Amplista vos colgabas un Twitter que mañana movilizamos y tenías 20 llamadas. Hoy colgabas, mañana movilizamos y tenés 2 llamadas. Eso nadie lo reconoce, pero fue el blindaje mediático que tienen es increíble. Casos absurdos, lo que pasó con la mujer del presidente, $12.000 en un pasaje de primera, hubiera sido un escándalo. Hoy no pasó nada, salió desapercibido, salió en algunos portales, pero los grandes medios no se hacen eco de esa realidad. La plata que va hacia los grandes medios a través de la publicidad estatal se ha triplicado, o en muchos casos es absurdo ya el descaro de ver la plata que va para financiar a los grandes medios, para eso es pagar el blindaje mediático que tiene hoy el gobierno. Entonces los medios alternativos, las redes sociales, lo mismo que estamos haciendo con el CI, ir a tocar puerta a puerta. La idea es llegar a todas las localidades del país, a cada casa, a cada uruguayo, explicarle, después que definirá por lo que entienda, pero que sepa y a lo que se está votando, y lo mismo hacemos cuando estamos en conflictos sindicales. Nosotros, por ejemplo, en la salud hablamos con todas las comisiones de usuarios de los distintos hospitales para nuestras condiciones laborales, van directamente en la calidad de atención que se brinda, porque tenemos la concepción que hace hoy que la salud pública tiene que ser la mejor calidad posible que se tenga, y no esa concepción que, bueno, en ACE se atiende a los pobres y la calidad que sea la que sea. En realidad debemos avanzar hacia tener una calidad de primera, y que no porque tengas plata tengas una atención, o porque vivas más cerca de Montevideo, que ese es otro problema. Cuando más cerca de Montevideo, mejor atención en salud tenés a los que están en el norte del país, que es una gran dificultad muchas veces tener especialistas, personal que esté capacitado en las áreas especializadas, es muy difícil, y una corporación que juega fuerte porque pone los precios de mercado. Ahí no hay color ni bandera política en las corporaciones. Cuando dicen esto vale tanto y se podría hacer por mucho menos, es el precio que le ponen y el precio del mercado, que en algo como la salud debería estar totalmente regulado, porque es un derecho y no una mercancía para hacer ganancias.
Bueno, justo hablas de salud en Punta del Diablo, que no tenemos la policlínica con los representantes activos, abre a veces, cierra, están llamando, se han llamado, se han realizado reuniones y sigue así desabastecido la cantidad de gente que viene a Punta del Diablo todos los años. Y si pasa como el año pasado un accidente y una chica 3 horas en la calle esperando que venga una ambulancia de otra localidad, porque la de acá no tiene médico que le firme para salir. Y así estamos. No nos vamos a meter en ese temita ahora, porque queremos saber qué es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, que te tiene allí como secretario. Sí, bueno, la CLATE nuclea a todos los sindicatos estatales de Latinoamérica y del Caribe y trata de hacer un nucleamiento de trabajadores en el cual las cosas que pasan en todos los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe se repiten en los distintos países. Ya no podemos hablar, y nosotros discutimos cuando reunimos a la CLATE. Ellos se organizan mucho más rápido que nosotros. Ellos, cuando hay un plan determinado en América Latina de plantear, bueno, se va a ir por este lado, rápidamente los gobiernos actúan en ese sentido, y muchas veces los trabajadores discutimos más los matices que los acuerdos que tenemos. Entonces, compañeros, hace años, cuando no existía hoy la comunicación que tenemos, hoy es muy fácil conectarse con cualquier país, con cualquier núcleo de trabajadores a través de las herramientas digitales que tenemos, pero cuando surge la CLATE fue a convencimiento y lucha de compañeros que esperaban la llamada telefónica a determinada hora para poder coordinar una reunión, y así empezaron. Y CLATE nuclea lo más amplio de distintos pensamientos de los sindicatos, de todas las corrientes que pueda haber, y realmente las acciones muchas veces no se ve, o el internacionalismo muchas veces lo ven como algo de turismo sindical y demás, y no se ve la importancia muchas veces que tiene. Capaz que en Uruguay, por tener un movimiento sindical fuerte y reconocido, y la democracia que tenemos, no vemos las dificultades que tienen otros países. En Colombia matan dirigentes sindicales y líderes sociales a diario. Eso no sale en ningún lado, no se denuncia en ningún lado. Muchas veces la realidad del Caribe es casi colonial lo que se vive, y todas esas dificultades no se ven, y la presión internacional muchas veces ha ayudado con reuniones con los embajadores, movilizaciones en las embajadas aquí en Uruguay y en toda Latinoamérica, presionar a los gobiernos para que cambien esa realidad. El caso Colombia es el más dificultoso que tenemos, porque dirigente sindical que levanta un poco la cabeza, que es medio público, tiene que estar con custodia, tiene que estar protegido, porque son asesinados, y más que nada los líderes campesinos o alejados de lo que es las capitales y las grandes ciudades, mueren a diario, muchas veces ni nos enteramos. Entonces son realidades distintas que a veces, cuando la vemos con la mirada de Uruguay, que por suerte tanto los políticos, hasta el propio presidente puede caminar por cualquier calle que no pasa nada, más allá que a alguno le increpe por alguna medida de gobierno, pero no hay una agresión, puede caminar libremente, lo mismo que los senadores, nosotros los sindicalistas. O sea, hay lugares que no se puede andar libremente. Tuvimos una actividad en México y andábamos en camionetas blindadas, nosotros no entendíamos, no podíamos ni salir al supermercado porque teníamos que ir escoltado, o te decían qué querés, que nosotros te lo traemos. Son realidades que por suerte en Uruguay estamos muy lejos de vivirla, pero es la realidad que se vive en Latinoamérica y el Caribe muchas veces los trabajadores. Entonces, ante la presión entre las embajadas, movilizaciones que hemos realizado, bueno, vamos avanzando y compartiendo. Y los gobiernos, no es lo mismo reprimir a una movilización local a cuando sabes que hay dirigentes internacionales movilizando, y eso le da mayor visibilidad en la prensa de su país y demás. Son cosas que no se ven, pero que son realidades que pasan hoy en día, que decimos, bueno, esos son años luz, y no, realmente nosotros siempre decimos, vivimos en una democracia plena, Uruguay, pero eso hay que cultivarlo y cuidarlo día a día, porque lo vivimos en los países vecinos, lo vivimos en Brasil, lo que fue con Dilma. Podrá decirse que está dentro de la Constitución o no, pero después salieron a la luz todos los sobornos y arreglos que hubieron para llegar a esa situación, y bueno, entonces Uruguay debe cuidar esa democracia día a día, porque no estamos curados de que pueda pasar situaciones que se viven en Latinoamérica, que la vemos muy lejanas acá, pero que realmente están cercanas si no se cuida.
Volviendo a la ministra de Economía y Finanzas. Ahí está. Sí. No, porque salió a contestar diciendo que no aceptaba que se diga que este gobierno hizo perder como es salario real, porque además fue por una cuestión de emergencia que habían congeniado entre el PIT-CNT, el gobierno y los empresarios, que no se... para sostener el empleo, para cuidar el empleo, digamos como, no iban a hacer como el ajuste que se necesitaba, pero teniendo en cuenta que había un montón de gente en seguro de paro y que, eso hizo que se generaran puestos de trabajo y eso ya estaba acordado de antes. Eso no es así lo que plantea la ministra. El PIT-CNT, COFE, todo el movimiento sindical entendió en el medio de la pandemia que el año puente que se planteaba se podía entender y en algunas ramas de actividad, como podía ser, ejemplo, todo lo que tenía que ver con el turismo, que estaba paralizado 100%. Hay ramas de actividad que en la pandemia hicieron mucha plata. Todo lo que es venta de insumos médicos triplicaron y a veces hasta poco más que extorsionando a las instituciones de salud. El caso de ACE yo lo denuncié con boletas y demás que pasaba, que una cosa que salía 20 pesos la cobraban 1.000 pesos. Y mostraba la boleta de un mes y la boleta del otro, y como hace todo el Estado en realidad, y hace como parte del Estado, paga 90 días, le decían, mira, ACE no le vamos a vender porque viene cualquier institución médica privada y paga contado. Entonces no había elemento de protección para los trabajadores de la salud pública. En ese sentido hubo gente que en la pandemia hizo mucha plata. Todo lo que tiene que ver las plataformas de venta y demás, todo eso generó ganancias que no tenían pensado ni en 10 años. Las ventas médicas también. Lo que nosotros dijimos, hay sectores que sí, hay que hacer un año puente y entendiendo la situación que estaba viviendo el país, pero no acordar la pérdida salarial, sino que era el primer año pasarlo y después empezar a recuperarlo. En el segundo año seguimos perdiendo salario. Entonces, no es lo que se había planteado, y lo que se firmó fue un acta que cada una de las partes expuso lo que pensaba. El PIT-CNT expuso lo que pensaba, los empresarios pusieron lo que pensaban y el gobierno puso lo que pensaba. No es un acuerdo, porque está el acta públicamente, está en la página del PIT, o se googlea y se encuentra fácilmente, que cada uno expresó lo que podía y que íbamos a tener consideraciones en algunas ramas de actividad que estaban fundidas. No podíamos hablar de salario en una rama de actividad que estaba 100% paralizada, y eso que quieren plantear, salario versus empleo, está comprobado y demostrado que no funciona así. No es que si suben los salarios baja el empleo, ni si se mantienen los salarios baja el empleo, porque se mantuvieron y el empleo no subió. En el año puente no es que hubo una suba de empleo, están usando la suba del empleo que pasa todos los años y que está en las gráficas, que es la del verano por las distintas situaciones, jornales, claro. Y se reactivó, que hay más altas en el BPS, pero son altas que duran hasta el 1 de marzo. Claro. Entonces hay que ver cómo termina después del 1 de marzo, porque son altas que van determinadas con el turismo. Entonces ahí siempre hay una suba del empleo en los meses de verano, porque no es solo los hoteles, sino que también los supermercados contratan. Hay toda una cadena de lo que tiene que ver en el este del país que hace subir el nivel, y cada vez crece más el turismo que no es en el este del país. Entonces, claro, el trabajo zafral, pero que como tú dices, en marzo baja. Claro, hay un pico ahora que lo que están dibujando, subimos el empleo, hay mayor empleo, pero cuando entras a analizar determinadas, a ver qué empleo es, si son zafrales, no son zafrales, qué periodo hay, ahí es lo mismo que pasa, lo que yo decía con los números de la pobreza infantil. Está bien, en un segmento bajó, en todos los otros te subió, no muestres solo el que te bajó. Estamos hablando con Martín Pereira, disfrutando de sus vacaciones en Punta del Diablo, aquí en Ulmanianas, y Enrique nos dice al 092-310-520, el gobierno continúa con un porcentaje alto de aceptación a pesar de todo. Creo que una de las razones es el dominio de los medios que el gobierno tiene. ¿Qué puede hacerse para tener mayor alcance y lograr transmitir la realidad a mayor cantidad de gente? Hay que diferenciar, no es el gobierno que tiene, sino el presidente.
En las Las encuestas. encuestas, ¿no? En las encuestas, el que mide bien es el presidente, el gobierno viene midiendo cada vez menos. Esos son por las fotos de la paloma saliendo ahí haciendo surf. Haciendo Debe surf. ser eso es lo No. que le gusta a la gente. Creo que la izquierda no ha entendido y los sindicatos, bueno, por lo menos nosotros, COFE, ha tratado de trabajar en la comunicación, porque cuando él sale yendo a jugar un 5 de oro o que va a la casa de la vecina, todos sabemos que está armado, es claro que está armado, pero la población en general lo ve y ve un tipo amable que va a saludar a la vecina y eso genera empatía. Y nosotros diciendo, está todo armado, está todo armado, está todo armado, no le generas empatía a esa persona que no está politizada. El que está politizado entiende, bueno, esto lo armó la agencia de publicidad, como decimos, pero genera empatía en la mayoría de la población, que es la que mira los informativos, los programas de la tarde, y que creo que ahí hay que empezar a trabajar desde otra manera y que realmente no se pensó que se podía perder y nada, y nunca se trabajó en medios de comunicación masivos y que tuvieran otra orientación. Es muy difícil hacerlo. En el PCNT concursamos por tener el canal de aire, tenemos la señal, pero cuando vamos a analizar costos y contenidos es muy difícil, porque si hacemos un canal para que lo miremos los que estamos sindicalizados y politizados, lo mismo sería una pérdida de tiempo, porque nos vamos a ver todo, vamos a estar un poquito más informados, pero los que estamos convencidos Claro, como de esa una manera de burbuja, ¿no? vivir, Como que termina siendo esa burbuja y no se termina pasando la información a quien tiene que porque llegar, quizás. con qué programación le llegamos a todos y con qué financiación. Los costos realmente son muy altos cuando los analizamos y bueno, seguimos analizando y viendo cómo lo podemos hacer, pero la mayor discusión no es la financiera, sino qué contenido le ponemos para poder realmente ser un canal atractivo que la población lo vea. Y que lo vea y no esté en las discusiones internas de que somos un canal comercial más. Entonces, esas dificultades en la comunicación, tanto sindical como de izquierda en general, todavía no está laudada ni le hemos encontrado la vuelta, porque en las redes que manejamos nosotros es la burbuja. Yo entro a mi Facebook y tengo 99% gente poniendo cartelito del sí y uno que me pone un cartelito del no. Pero porque es mi burbuja, Claro. en ese ambiente. Pero hay que tratar de traspasar y bueno, por eso lo presencial, lo demás, pero hay que buscar la forma de llegar a una población mucho más. También lo que pasa con yo no lo voté, lo votaron eso, y ya los expulsás, tenés que tratar de traerlos. Pasa en el sindical y en lo político, eso lo votaron, son una mierda, no sé qué, no sé cuánto, pero no lo vas a convencer si le decís eso. Claro. Entonces, trabajar en la comunicación, pero que no sea una comunicación en la burbuja o para lo mismo convencido, que está bien escucharnos y ver qué pasa, pero tratar de trascender y llegar a otro público, que es el público que no está habituado a la conversación. Y por eso a veces me plantean, ¿por qué vas a esta Boca es Mía? ¿Por qué vas a este programa que sabes que te van a pegar? Y lo que pasa es que ahí llegás a un público que no tengo otra manera de llegar que si no voy ahí. Capaz que logro convencer a uno, bueno, es uno más que lograste convencer y te lo tenés que fumar. Porque... O por lo menos generar una instancia de que la gente se pregunte, reflexione y busque y siga buscando información y no se quede solo con una campana, ¿no? Claro, esa es un área de lucha más, la movilización, la organización, todo, pero estar en los medios de comunicación y saber que te vas a exponer, porque vos vas a medios que sabés que vas a tener... Podés hablar libremente, tranquilo, sabés a medios que te van a ir a pegar y buscar todo lo que hay en contra. Y vos que estás ahí en la calle, que están en la campaña, ¿la gente se empezó a informar sobre los 135 artículos o todavía no? Como que en general la gente no sabe realmente Hay mucha qué es lo que desinformación, porque la LUC tiene 400 y pico artículos y se viven tirando, este artículo está, este otro no está, y ir a explicarle a un vecino los 135 artículos es imposible. Sí. Porque tenés que sentarte y estar todo el día con Sí, él sí. explicándole, pero me ha tocado estar en el interior. Yo les planteo, está la regla fiscal que para nosotros es antidemocrática, porque más allá de lo que haya votado cada uno, eligió su diputado, eligió sus senadores, que van a discuten un presupuesto, discuten en cada rendición de cuentas los fondos que le asignan a los distintos programas, a la salud, vivienda, seguridad, a lo que sea.
Eso se discute. Los diputados tienen una impronta local muy, muy fuerte, que discuten cosas para el departamento, que se puedan aplicar en los departamentos, o a veces los diputados pasa muchas veces que no se ve tan públicamente, pero de todos los partidos se juntan para plantear en el Parlamento. Los diputados de Paysandú plantean que hay que mejorar el hospital. Y bueno, entonces ahí le piden a ACE que ponga fondos para toda esa discusión que se lleva. Con la regla fiscal, mañana viene el Poder Ejecutivo y dice, había destinado 1.000 millones de dólares para ACE, ahora solo puede gastar 500. Y ya está. Entonces, yo elegí a mi representante, vos elegiste al tuyo, cada uno eligió su representante para que discuta esas cosas. Ahora viene el Poder Ejecutivo y de un plumazo elimina toda esa discusión que hubo y el trabajo parlamentario que hubo en ese sentido. Entonces, ¿para qué tenemos el Parlamento si el presupuesto lo va a definir el Poder Ejecutivo? Esas cosas son las que tratamos de explicar sencilla para que la gente pueda entender, porque en realidad la regla fiscal crea una comisión. Es como lo que hablábamos hoy, la inflación. Bueno, la inflación es, compraba 10 cosas, ahora compro 8. Eso es lo que pasa. Con esto la misma situación. Entonces tratamos de darle la información lo más digerida posible para que se entienda y en términos que no sean técnicos, porque también nosotros caemos en eso, como estamos en eso todo el día, la explicación técnica que la gente no entiende. Es claro lo de la educación, sacaron los representantes sindicales. Dice que planteaban trabas, que trababan todo. Eran un voto en 5. ¿Qué trabas pueden poner? El Ejecutivo define, son 4, levantan la mano y salió lo que querían. ¿Por qué lo sacan? La excusa de la traba, explíquenla. Porque un voto en 5 o un voto en 3 no hay chance que... Lo que sí tiene la información, baja la información a los sindicatos, se da otra discusión que si no te quedas sin la información. Hoy los compañeros de discusión están discutiendo con Rengo, están con una pata menos, porque antes tenían la información de primera mano de lo que iba a hacer el organismo. Entonces, esas cosas claras, porque dice, la educación, los sindicatos trancan todo. ¿En qué trancan? Si las políticas las dicta el gobierno de turno y tiene mayoría en todos los organismos. Porque no es que había mayoría sindical en un organismo, era un representante por consejo y que era un voto. Entonces esa cosa es lo que hay que explicarle a la gente tratando porque todo el día prendes informativo y es un acto del no atrás de otro y del sí es muy poco, muestran una barriada, imágenes de lejos, pero no a todos los ministros hablando. Y cada nota que le hacen a un ministro por determinada cosa es la LUC. Cosas que no están en la LUC ni pasan cerca, pero mágicamente gracias a la LUC tal ministerio pudo hacer determinada cosa. Bueno, vamos antes de liberarlo, está de vacaciones Martín y se vino hasta Ulmanianas. Quería también preguntarte tu opinión personal con respecto a la decisión del paro general, el 8M, teniendo en cuenta que es el paro mundial por el Día de la Mujer, reivindicando los derechos de las mujeres en el mundo, y esta polémica de anunciar y de mezclar actos a favor del sí con el 8M o aprovechar el día. ¿Cuál es tu opinión personal respecto a esa decisión? Mi opinión en ese sentido es lucha de compañeras que están dentro del movimiento sindical, que están dirigiendo sindicatos y demás, venían dando una lucha dentro del PIT-CNT para que hubiera un paro general el 8M. Se dibujó en esta situación que hubo reclamos de colectivos feministas, algunas voces que después que se votó por unanimidad dentro del propio movimiento sindical empezaron a plantear de que había que corregirlo, y esto, lo que se planteó por parte del PIT-CNT no iba ni en contra, ni mucho menos, de la marcha y de todas las actividades que se realizan. Lo que se llamaba a los sindicatos en esos días era a organizar barriadas con material de lo que la LUC afectaba a las compañeras, que los materiales se estaban realizando a través de la Secretaría de Género del PIT-CNT para que ese día las barriadas fueran con ese material específico y después plegarnos a la marcha, pero no que fuera la marcha del PIT-CNT, ni mucho menos. Nos plegamos como nos plegamos todos los años, que vamos, la columna del PIT-CNT va casi al fondo de la movilización. Se generó una controversia que creo que no hubo por parte del PIT-CNT de liderar lo que es la lucha feminista, ni mucho menos, porque estamos lejos de hacerlo, ni es lo que plantea el PIT-CNT. Entonces, creo que
se polarizó mucho desde algunos compañeros del PCNT diciendo el paro es nuestro y lo hacemos y ya está, y desde algunos colectivos feministas atacando al PCNT como que queríamos adueñarnos de esa lucha y que no es así. Por ejemplo, en salud pública tenemos votado ya paro de 24 horas hace 5 años ya. Íbamos al PCNT con esa posición, perdíamos, no teníamos problemas, se sortaba que cada sindicato hiciera lo que quisiera, en el sentido de que se vota una medida de 4 horas, cada sindicato tiene que respetar esa medida, pero de ahí en más puede hacer un paro de 48 horas, igual si así lo entiende. En COFE, al ser una confederación, adoptábamos la misma medida que el PCNT, respetar el paro que se fijaba centralmente desde el PCNT y después exhortar a los sindicatos la mayor participación y movilización en actividades. Se va a rever esto, va a haber un secretariado en el día de mañana para ver si se cita la mesa representativa, que es el organismo de conducción política del PCNT, para ver si se revela la postura del paro, pero aclarar que el paro no era para liderar, sino que era una lucha que se venía dando dentro del PCNT por varios sindicatos para que y pedido por los colectivos de las compañeras de que se parara, porque si no se paraba muchas compañeras quedaban desprotegidas. Hay sectores que si el paro fuera solamente de mujeres, que es uno de los planteos de algunos sindicatos, no podrían funcionar. Por ejemplo, la salud, si solo quedamos los hombres cubriendo los sectores, no podemos porque en su mayoría el 80% son compañeras que están trabajando en la salud. Y la salud no es como en la fábrica, que cerramos la cortina y nos movilizamos o paramos. Hay servicios mínimos que los tenemos que seguir manteniendo y esas son las dificultades que había en los distintos sectores. Si fuera solo de mujeres, tampoco el paro en algunas ramas de actividad, por presencia de casi el 99,9% de hombres, no iban a parar. Entonces son discusiones que se dan, que se tienen que dar con la franqueza necesaria y no vos querés liderar o yo te quiero cagar la marcha, como se plantean en algunos. La marcha es casi autoconvocada porque son distintos colectivos, hay algunos que marchan en los cajones solo mujeres, en otros es mixto, el movimiento sindical eligió ir atrás para no generar inconvenientes en ese sentido. La autodefensa desde la marcha, por ejemplo, muchas veces la hacía el movimiento sindical. Desde hace unos años ya se organizan los colectivos que convocan a la marcha y no lo hace el movimiento sindical, y estamos participando y abiertos a la discusión, pero sin esa polarización que se dio, porque nunca intentamos, ni mucho menos, tratar de que el PCNT liderara algo que no lo lidera claramente. Por suerte marzo es largo y puede hacerse en otro día y reivindicar los derechos de las trabajadoras sin duda. Esperemos a ver qué ocurre mañana y en los próximos días con esta decisión. Muchísimas gracias, Martín, de verdad, por cortar un ratito las vacaciones y venir un ratito largo y venirte acá hasta Ulmañanas. Quedan abiertos los micrófonos siempre de Ulmañanas y de Radio Ulma y te vamos a estar viendo, vas a poder disfrutar de Carnaval Independiente de Punta del Diablo, vas a ver teatro, la verdad, te vas a pegar una panzada de PDD. Muy bien. Muchas gracias por arrimarte hasta acá. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, Punta del Diablo divino como siempre. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.